Buenas tardes. Jueves 12 de septiembre. Ayer se cumplió un año más del atentado que llevaron a cabo los islamistas contra las Torres Gemelas en el año 2001, si no me equivoco. Pero también se cumplió un año más de aquella gesta libertadora que se llevó a cabo en Chile el 12 de septiembre de 1973, cuando mi general Augusto Pinochet Ugarte puso fin al gobierno comunista, hambriador y miserable de Salvador Allende. Pido disculpas por no haberme pronunciado anteriormente, pero en verdad, como humano que soy, valga la redundancia, soy objeto de desánimo, de decepciones, como dice, de ataques espirituales, pero hay que mantener la fe en Dios, creer en Jehová de Israel y los ejércitos. Desde el 28 de julio, mucha ha sido el agua que ha corrido bajo el río, bajo el puente, es un decir. Y lo más reciente, lo más triste fue, por así decirlo, la salida del presidente electo de Venezuela, el doctor González Urrutia. Por eso que este programa hoy lo he titulado González Urrutia y María Corina son el colmo de la miseria. Y digo así porque el libertador Simón Bolívar, en una de sus frases célebres, dijo: llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria. Por eso que es miserable Juan Guaidó, es miserable Capriles, es miserable Manuel Rosales. Son miserables todos ellos que han tenido la oportunidad de liberar a Venezuela y no lo han hecho por intereses pobres y mercantilistas, que es de mantener a Maduro en el poder para seguirse ellos beneficiando del dinero que les hace llegar la mal llamada comunidad internacional o sociedad internacional, porque no terminan más que convertirse en cómplices. Pero vemos, no con asombro, porque una de las características que enloda a estos políticos y a su canallada o maquinaria mediática, con mercenarios del periodismo como Orlando Avendaño, Carla Angola, Carlos Acosta, Miguel Ángel Rodríguez, que llaman el Citizen, o Matacura, Leopoldo Castillo, y tantos otros que, Nico Pérez Osuna, Emmanuel Rincón, y todos esos que defienden a capa y espada a Edmundo González y a María Corina Machado. Algunos ya habíamos dicho con antelación lo que podía pasar. Yo pedí perdón y disculpas entre los primeros programas después del 28 de julio, porque como humano que soy, me dejé arrastrar por la corriente electoral y el fervor electoral, porque en el fondo yo creía ingenuamente que había un plan B que englosaba o tenía dentro de ese plan
el uso de la lucha armada. Y lamentablemente me equivoqué. A estas alturas, María Corina Machado y el presidente electo, y que huyó del país, porque hay que decirlo, huyó. Yo dije que en su momento, si él salía al exilio, pero hacia países cercanos a Venezuela, o sea, cercanos geográficamente, no ideológicamente, como Panamá, El Salvador, donde gobierna Bukele, la misma Argentina, Uruguay o Ecuador, o no estaba, o como dice, o estaba en la embajada de los Países Bajos, hubiese podido pedir asilo hacia Curazao y Bonaire, que están muy cerca de las costas de Venezuela, y de allí organizar un movimiento armado conformado por militares y policías en el exilio venezolano, que no sería una invasión sino una intervención humanitaria. No, el señor prefirió irse a Madrid y aceptar y que la protección de un gobierno socialista miserable y criminal como es el de Pedro Sánchez, que tiene como gran amigo y operador político internacional a la cucaracha sabandija de Zapatero, muy cercano a Maduro. Ahora el discurso es que hay que mantener la fe, la esperanza. La fe y la esperanza la tenemos. Yo la tengo como hijo de Dios. Todos debemos tenerla como hijo de Dios. Pero la palabra es clara cuando dice que la fe sin obra es obra muerta. Y lo único que está llamando María Corina y Edmundo, que ahora está escondido en España, rodeado por otras sabandijas miserables como Leopoldo López y el Ledesma, que son unos cobardes y que viven de la necesidad del pueblo venezolano, porque si muchos venezolanos están atrapados en Venezuela, son rehenes o venezolanos, no tienen oportunidad de meterse a una embajada ni que le den el asilo, como si lo tuvo el presidente, y le voy a hablar con respeto, aunque ya no lo merece, ya perdió el respeto. Pero ¿qué es lo que está llamando ahora María Corina? Por ahí me llegó que hay que hacer ahora una cadena de oración. Sí, la oración es poderosa. La sangre de Cristo es poderosa. De eso yo no tengo la menor duda. Pero también hay que obrar. Hay que obrar. Hay que hacer. Hay que pasar a la práctica. Señora María Corina, el pueblo la siguió, la está siguiendo. El pueblo fue a votar masivamente. Pero usted nos prometió que se iba a cobrar la victoria. Y no se está haciendo. Está, como se dice, improvisando, ¿no? Nunca en su puta vida, y discúlpeme la expresión, señores, consideró la salida militar como una opción para liberar a Venezuela. ¿Qué pasó con la mediación de Lula da Silva? En eso quedó, bla, bla, bla. ¿Qué pasó con la mediación del narcotraficante homosexual y drogómano de Petro? Nada. Lo dije en una oportunidad, el tiempo favorece a Maduro y ellos saben jugar muy bien con el tiempo porque saben que las esperanzas se diluyen. Y como me decía mi mayor general Medina Fernández, Epifanio Medina Fernández, Márquez, nunca permitas que la llama de la ilusión se te apague. Lamentablemente la llama de la ilusión por la libertad de nuestro país, porque los que estamos fuera de Venezuela podamos regresar, esa llama se está apagando. Y la está apagando usted misma, señora María Corina, y usted, presidente electo González Urrutia, que ahora dice que lo reconozcan muchos países, pero recuérdese que muchos países están picados de culebra por haber apoyado a Guaidó y nada se logró. Sí, lo único que se logró es que Guaidó saliera de la pobreza y se convirtiera en un hombre multimillonario que está disfrutando de su libertad y de su inmensa riqueza, la cual se robó, que nos pertenece a nosotros, en los Estados Unidos, y que nadie lo puede atacar porque él inmediatamente demanda, porque tiene miedo de que le griten, y hacen actividades donde nadie asista para solamente ellos hablar sus estupideces. Y lo dije en un programa que tuvo pocas vistas,
porque lamentablemente a la gente no le gusta escuchar la verdad. Y entonces salen los vendedores de posta de humo, los estafadores o mercenarios de la comunicación. Entre eso agrego a una de apellido Gil Duarte, que también está haciendo, que está haciendo videos a favor de María Corina, pero no se atreven ni esto a hablar de la salida armada, solamente lo dice hombres probos como el Gocho del WhatsApp, Daniel Lara Faría, mi teniente Colina, entre pocos hablan de la salida armada como la verdadera y la real y única opción que nos queda. Pero dice que por qué los militares en el exilio no actuamos. ¿Qué más quisiera yo? Pero yo no soy ni Rambo, ni Comando, ni John Wick, donde yo solo voy a enfrentarme a un pelotón, a una compañía, a un batallón o a una división. Porque a mí las balas me matan. Y estoy ahorrando, sí, y a duras penas tengo para vivir. Pero sí lo dijimos. ¿Cuánto no nos pusimos a la orden de que si María Corina convoca, nosotros llegamos como sea? Pero mientras no haya una unidad de mando, uno de los principios de la guerra es unidad de mando. Si no hay una unidad de mando, ¿y cómo se logra la unidad de mando? Si todos estamos picados de culebra. Pero distinto hubiese sido que el presidente electo y la líder de la oposición, María Corina Machado, hubiesen nombrado a un ministro de defensa y un comandante militar al que nosotros nos subordináramos. Ahí ya había una unidad de mando. Y desde luego para conformar un Estado mayor. Pero no quieren, señor. Venezolanos no quieren. Esta gente no quiere la libertad de Venezuela. Lo que quieren es plata y prepararse para las próximas elecciones. Porque hacia allá van. Mientras tanto, continuará la crisis humanitaria. Y lo dije en su momento, aquí hay muchos países que les conviene que Maduro siga en el poder, porque Maduro sigue vendiendo petróleo, traficando oro, materiales estratégicos, traficando cocaína, etcétera, etcétera. Y van a pedir dinero a la ONU para que, no, para atender a los inmigrantes que están llegando por Brasil, que están llegando por Colombia. Entonces yo vengo y le digo a María Corina, en Isaías capítulo 1, versículo 17, y si le llega, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Señora María Corina, ¿cuántos huérfanos no hay que ha dejado el régimen con sus crímenes? ¿Cuántas viudas no hay que ha dejado el régimen con sus crímenes? ¿Cuántos oprimidos no hay por el régimen? Y usted no hace nada, simplemente que nos manda a orar. Yo le dije, dijo bailable, huelga de hambre, y ya viene en noviembre y haga un amanecer gaitero por la libertad de Venezuela. Ahora yo digo, ¿por qué se rehúsan a la salida armada y viene y dice si esto es una lucha contra el bien contra el mal? Señora María Corina, presidente González Urrutia, no sean más miserables. Cuando los hebreos tuvieron más de 300 años esclavos en Egipto, y ellos clamaban a Dios, clamaban, Jehová, ayúdanos, Jehová, libéranos. Sí, Dios eligió a Moisés para que fuera a liberar al pueblo. Primero se le presentó al faraón. Eso está en Éxodo. Lea el libro de Éxodo, analícelo, escudriñelo, tenga discernimiento. Y no le habló al faraón, pero el faraón no quiso escuchar. ¿Qué tuvo que hacer? Sí, resistir, pero las plagas, hubo una presión, plaga, hambre, muerte, para que el faraón liberara, dejara ir a los hebreos. Y cuando Jehová le prometió la tierra, le prometió Canaán a los hebreos,
¿cómo se las prometió? Le dijo, aquí la tienen, ocupen. No, había muchos pueblos belicosos en Canaán. Y cómo los israelíes lograron formar su nación, peleando. Ellos no llegaron rogándole a los reyes, hey, déjame quedarme. No, tuvieron que expulsar a esos pueblos muy belicosos. ¿Cómo cayó Jericó? Oraron. Pero ¿cuántos días estuvieron recorriendo por las murallas de Jericó y tocando las trompetas con el arca de la alianza al frente? Hasta que los muros se dieron. ¿Y qué hicieron los hebreos? ¿Tiraron flores? ¿Llegaron tirando besos? No. Entraron y pelearon con los habitantes de Jericó. El ejército de Jericó los vencieron, los arrasaron. Y después Josué, que era un comandante militar, cumplió la voluntad del Señor. Pero no fue pacíficamente. ¿Por qué Saúl fue ungido como rey, el primer rey de Israel? Para que enfrentara a los enemigos de los israelitas, entre esos los filisteos. ¿Cómo David pudo conformar el gran reino de Israel? Con diplomacia, peleando, defendiendo. Y así fue. ¿Por qué usted se niega a la salida armada? Señora María Corina, presidente electo González Bolívar, dejen de ser miserables. Y si ustedes no son la solución, entonces son parte del problema. Buenas tardes, les habló el capitán Ismael Márquez desde el mundo. Dios los bendiga y que el Dios, Jehová de Israel y los ejércitos nos libren de todo mal y que Venezuela sea libre. Amén y amén.